Continuamos con la lección número 21. Ya estamos en la recta final de este primer propósito de nacer, donde hemos estado mencionando que van a ser 24 lecciones de este primer propósito. Y estamos en la número 21, así de que ya estamos muy cerca del final para que luego pase a un segundo nivel, que es el nivel crecer. Así de que yo le pido que no deje de conectarse con su líder que le está dando la oportunidad de estudiar estos temas y de conectarse también para ver en cualquier medio que lo esté disfrutando esta escuela de discipulado. Es un privilegio poder aprovechar ahorita los medios de comunicación, las redes sociales para poder compartir la palabra de Dios. Y el tema que hoy vamos a tratar tiene que ver con el dinero. Y aquí cuando se habla de dinero, la cosa se pone difícil. A algunos no les gusta hablar de este tema, otros creen que no debe de existir, pero bueno, la Biblia habla más del dinero que de otra cosa. La Biblia habla mucho más de cómo ser buenos mayordomos de lo que Dios nos ha entregado que de otros aspectos. Así es de que me gustaría que le dijera a su líder que le pase la lección. Él se lo va a entregar en PDF para que usted pueda volver a repasar y a repasar una y otra vez las citas bíblicas que le vamos a entregar para poder tener un conocimiento más profundo de lo que hacemos. En el libro de Oseas, capítulo, no recuerdo el capítulo, pero dice que mi pueblo falleció por falta de conocimiento. Creo que es 4:6. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Y a veces nosotros apelamos a lo que me dijeron, lo que escuché, lo que se dice, pero no hacemos nada por estudiar o por buscar la manera de quitarnos esa idea equivocada. Entonces yo le voy a pedir, por favor, que tome las notas, repase las citas bíblicas y aproveche este manual, este contenido que semana a semana hemos ido estudiando. Y hoy vamos a hablar pues de los diezmos. Y quiero tomar el primer pasaje que está en el libro de Malaquías 3:10. En muchas iglesias usted va a escuchar que lo recitan. En muchas iglesias usted va a escuchar que inclusive lo ponen como por ley cada vez que se va a hablar de esto. No debe de ser tal cual, pero sí es importante entender el contenido. Y en este contenido dice traer o llevar los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Entonces el primer principio que quiero mencionar aquí es que nosotros tenemos que traer o tenemos que llevar los diezmos al alfolí. El alfolí era una especie de almacén. En aquel tiempo los diezmos tenían que ver con el producto de la tierra, llevaban el grano, llevaban lo que ellos producían como pueblo, que era un pueblo agrícola, un pueblo de producción de granos, y es importante determinar que alfolí eso representaba un lugar donde se captaba, un lugar donde se recibía los diezmos llevados por el pueblo. Entonces, queremos básicamente hablar de lo que es el diezmo. No me voy a meter en las ofrendas, solamente voy a hablar de lo que es el diezmo. Y el diezmo en hebreo viene de la palabra masrash y del griego viene de la palabra decatos. Solamente esto significa décimo o décima parte, el 10% pues. Entonces, esta lección es de suma importancia porque si nosotros aprendemos a ser fieles a Dios, nuestra vida será como la luz de la aurora, que va en aumento y en aumento. Seremos bien bendecidos porque la bienaventuranza es clara cuando el Señor dice que el Señor ama al que da con alegría. Y si Dios ama al que da con alegría, entonces no tiene problema para bendecirlo.
Y al de hablar de bendición es en todos los aspectos, no solamente en el económico o en el financiero, que muchas veces la gente confunde la bendición o lo limita nomás al dinero, pero no es así. La bendición tiene que ver con todo lo que te rodea: la salud, la paz, la tranquilidad, la estabilidad emocional, el equilibrio personal. Todo tiene que ver con una bendición, porque bendición significa hablar bien de alguien, o en este caso Dios habla bien de ti. Y si Dios te va a bendecir en todos los aspectos, pues es parte también de la bendición el dinero. Y para poder ser bendecidos en el dinero, pues Dios nos prueba, Dios nos hace ver que este principio de fe, porque así es el diezmo, este es un principio de fe, no apareció por primera vez en la ley de Moisés, ni tampoco apareció por primera vez cuando vino Jesús a la tierra, ni tampoco apareció por primera vez cuando los discípulos empezaron a predicar. El diezmo viene mucho antes de la ley, mucho antes de la gracia, mucho antes de que se siguiera predicando el evangelio. Esto viene desde el libro del Génesis, en el capítulo 14, versos 17 al 20, cuando Abraham derrotó en Kedorlaomer a los reyes que estaban allí, y salió de Sodoma a recibir en el valle de Seba un sacerdote llamado Melquisedec. Y la Biblia dice que este rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y lo bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano. Y cuando lo bendijo, le dio pan, le dio vino. Dice que Abraham ofreció los diezmos de todo lo que había traído del botín de haber ganado esa batalla. Entonces el diezmo continuó siendo practicado por Abraham después de esto y por sus generaciones, tanto las generaciones naturales, como lo fue Isaac su hijo, Jacob y todo el pueblo que desciende de Abraham. Ellos continuaron con esta práctica, pero también es importante entender que cuando Dios llamó a Abraham de su tierra y de su parentela, el Señor le dijo: te voy a llevar a una tierra donde será una tierra que fluye leche y miel. Y luego le dice: bendeciré tu nombre, te engrandeceré, serás bendición. Al que te bendijere, bendeciré; al que te maldijere, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces nosotros creemos que por ese llamamiento divino en Abraham, y es lo que dice Hebreos, que nosotros somos hijos de Abraham por la fe que Abraham tuvo al creerle a Dios. Entonces, no solamente fueron practicando los hijos naturales de Abraham este principio de dar el diezmo, sino que también los hijos en la fe hemos creído que somos bendecidos por esa bendición que el Señor le prometió a Abraham. Por eso, Génesis 28:20, podemos encontrar a Jacob, hijo de Isaac, haciendo voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, llamada casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Entonces, este principio de fe tiene que ver con agradecimiento por lo que Dios nos ha dado. Si tú estuvieras conmigo en este viaje, dice,
y me dieras pan para comer, vestido para vestir, si fuera y viniera en paz, yo hago un pacto, yo hago un voto. De todo lo que tú me dieres, yo voy a apartar el diezmo. Y aquí vemos que todo esto acontece mucho antes de que fuera dictada la ley de los 10 mandamientos a Moisés. Entonces, primero tengo que dejar esto claro. Los diezmos no aparecen primeramente en la época o en el tiempo de la ley, cuando Moisés recibió los 10 mandamientos. Aparecieron mucho tiempo antes. Y esto no es algo dictado por Dios, sino que fue un acto de fe. Y lo mejor de todo esto es que veo dos acciones muy importantes. Abraham dio por agradecimiento de la bendición que recibe y por haber conquistado a sus enemigos, en agradecimiento le entregó a Melquisedec, que era una teofanía de Dios, que un poquito más adelante lo explico mejor, pero era ofreciéndole al mismo Dios los diezmos del botín ganado. Y luego Jacob viene a darle al Señor por todo lo que le dé durante el viaje que él va a tener cuidado de él, durante el tiempo que él va a estar peregrinando, y en agradecimiento a todo el cuidado que Dios tenga con él, entonces él le va a dar. Por eso esta parte la dejo para entrar al segundo punto que quiero tratar, que los diezmos se implican o se incluyen bajo la ley. Ahora sí, Dios pide el diezmo para que se traiga como cosa dedicada a Jehová, a su casa, a su templo donde le iban a ofrecer sacrificios. Levítico 27 del 30 al 33 nos dice que el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como el fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Y si alguno quisiera rescatar algo del diezmo, o sea, si tú le pides prestado el diezmo, le tendrás que añadir la quinta parte de su precio por ello. Y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, o sea que había un nivel, una medida, el diezmo será cosa consagrada a Jehová. No mirarás si es bueno o malo, ni lo cambiarás. Y si lo cambiares, dice, tanto el que se dio en cambio será consagrado. No podrá ser rescatado. O sea, eso ya le pertenece a Dios. Ahora sí lo implica en la ley de Moisés. Ahora sí lo pone escrito con su dedo mismo allá en el monte, ¿verdad? Cuando le escribió los 10 mandamientos. El número 18, 20 al 21 dice, Jehová dijo a Aarón, de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Y he aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Entonces, el principio que Dios establece en la ley es para que este principio que Dios lo estableció sea una manera humana de sostener el tabernáculo o la casa de Dios, poniendo al sacerdote a disposición de ellos para que no se preocupe de qué va a vivir. Y todos los que sirven en el ministerio tienen que participar de esta bendición que Dios da a esta generación o a esta tribu, mejor dicho. Entonces, aquí vemos claramente por qué Dios pone el diezmo en la ley, porque de las 12 tribus, una era dedicada al Señor, y esa una dedicada al Señor, que era la tribu de Leví, iba a recibir el diezmo para su sostenimiento, para sus hijos y para todas sus necesidades. Entonces, era en el lugar de reunión donde
ellos ministraban la palabra de Dios, donde ofrecían los sacrificios, donde eran ellos los intercesores para que llevaran al Señor ese sacrificio, es a donde se llevaba el diezmo, y de ahí mismo se participaba o se le compartía a los sacerdotes. Es por eso que allí dice el Señor en el libro de Deuteronomio: llevaréis vuestro holocausto, vuestro sacrificio, vuestros diezmos y ofrendas serán llevadas, vuestras ofrendas voluntarias, las primicias, y el lugar, dice, donde se tiene que llevar es al que el Señor escogiere. Entonces, todo lo que tiene que ver con ofrendas, con sacrificio y con diezmos, el Señor escogió su templo, su casa, su tabernáculo para que la llevemos. El no traer los diezmos al Señor como cosa consagrada, entonces es lo que o el no haber llevado el cumplimiento de esta ley en el libro a los hijos de Israel, el no haberlo hecho partícipe, el no haberlo cumplido, pues representó lo que dice Malaquías 3:10. Y solamente leímos el 10, pero desde el 8 usted puede ver la consecuencia cuando hace esta pregunta: ¿robará al hombre a Dios? Porque ellos se habían desconectado de este principio, porque ellos habían dejado de practicar este principio, porque ellos habían dejado de cumplirle a Dios. Por eso el Señor pregunta en Malaquías 3:8: ¿robará el hombre a Dios? Y luego ellos preguntan: ¿y en qué te hemos robado? Pues vosotros, dijo el Señor, me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Y luego suelta ahí algo más triste: malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Si robar es malo, si robar te acarrea una maldición, robarle a Dios es maldición tras maldición. Por eso aquí dice: malditos sois con maldición. O sea, doble maldición, porque le estás robando a Dios, no le estás robando a tu prójimo, no le estás robando a tu patrón, no le estás robando a ti mismo, no te estás robando. No, robarle a Dios trae maldición con maldición. Por eso dice: malditos sois con maldición, porque todos me habéis robado. Y ahora, pero hace abre una ventana de oportunidad y dice: traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Entonces, si tú llevas el alimento a la casa, al templo, al tabernáculo de Dios, conforme lo que dice la palabra de Dios en 2 de Crónicas 31:5, y cuando este edicto fue divulgado, los hijos de Israel dieron muchas primicias de grano, vino, aceite, miel y todos los frutos de la tierra trajeron. Asimismo, en abundancia, los diezmos de todas las cosas. Cuando el pueblo entendió el principio y se dieron cuenta que ahí estaba la bendición, por eso el Señor dice en Malaquías: si tú traes los diezmos al alfolí, va a haber alimento en mi casa. Y pruébame, le dice al hombre, a su pueblo: pruébame ahora en esto y verás cómo yo abriré las ventanas de los cielos. Ahí está la bendición. Traerle al Señor lo que es de Dios va a detonar en tu vida más bendición de la que ya el Señor te entregó. En el segundo libro de Crónicas sigue diciendo el versículo 6 del capítulo 31: también los hijos de Israel y de Judá, que habitaban en las ciudades de Judá, dieron del mismo modo los diezmos de las vacas, las ovejas, trajeron los diezmos de lo santificado, de las cosas que habían prometido al Señor, y las depositaron en montones. O sea, fue grande lo que trajeron, porque Dios los había bendecido grandemente. Y hay algo que yo me gustaría comentarle a usted.
Dios no pide que te quedes sin nada. Él te deja el 90%. Con el 90% que te queda a ti es más que suficiente para que el Señor te bendiga mucho más. Y solo con el 10% te prueba. O Él permite que tú lo pruebes a Él dándole el 10%. Y yo conozco gente que le ha dado al Señor no solamente el 10, le ha dado el 20, luego le dio el 30, luego le dio el 40. Puede buscar en YouTube la historia de John Deere, un hombre enamorado de Dios y apasionado por Dios. El señor McCormick, el que tiene grandes empresas, tantas cosas que nosotros desconocemos muchas veces. Estos hombres dedicaron su vida a darle al Señor y dijeron, primero le vamos a dar el 10, pero después le dijeron el 20 y fueron subiendo su diezmo al Señor, y el Señor, ahora no se pueden acabar tanta bendición. ¿Por qué? Porque Dios bendice al que da con alegría. Dios ama al dador alegre. Dios multiplica porque es mejor dar que recibir. Hay tantos principios en la Biblia que nos hablan de esta grande bendición. Nehemías capítulo 10, verso 37 al 38 dice que traerían también las primicias de nuestras masas, de vuestras ofrendas y del fruto de todo árbol y del vino y del aceite, para que los sacerdotes a las cámaras del Señor nuestro Dios las reciban, y el diezmo de nuestra tierra para los levitas. Y los levitas recibirán la 10ª parte de vuestras labores en todas las ciudades que estarían como sacerdotes, tanto Aarón como toda su descendencia. Así de que entendamos, lo llevamos a la casa de Dios, porque de ahí los levitas, los que ministran, el pastor, su familia, los que participan en el servicio del Señor, van a recibir por heredad esta grande bendición. Así de que no cierre su mano, abra su mano y siga bendiciendo la obra del Señor. Y comprenda que este acto es un acto de fe. En la ley se estableció, pero bueno, ya no estamos bajo la ley. Ahora estamos bajo la gracia. ¿Qué significa esto? Que hay dispensaciones, tiempos que el Señor ha determinado a la humanidad. Y han ido cambiando las dispensaciones. Antes de que viniera Jesús, estábamos en la época de la ley. Después de que vino Jesús, vino la época de la gracia. Es una dispensación de gracia que Dios está dando la oportunidad. ¿Por qué es la gracia? Porque es un don que no merecíamos, que alguien viniera a morir por nosotros, pero Él se hizo pecador por nosotros, dio su vida por rescate de todos nosotros, y por eso estamos en esta dispensación de gracia, en este momento de gracia. Y como lo dije en un principio, el diezmo no solamente se dio en la ley, sino que mucho antes de la ley apareció en Abraham, luego llegó y Dios lo estableció en la ley, pero luego quiero que hablemos de la gracia, en este momento en el que hoy estamos. En la gracia, de la misma manera que antes de la ley y en el tiempo de la ley, los hijos de Dios diezmaron y siguieron diezmando durante el tiempo de la ley, ahora en la gracia también vamos a continuar. ¿Por qué? Porque Cristo mismo ordenó que se siguiera trayendo el diezmo a Dios. Veamos lo que dice Marcos 12:17. Respondió Jesús y dijo: darle al César lo que es del César, que son los impuestos. El gobierno, hay que darle los impuestos, hay que pagar el tax, hay que pagar el IVA. Pero luego dice ahí, darle al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron, dice, de que el mismo maestro les estaba dando estas instrucciones. Y es así, el Señor sigue diciendo, sigan dándole a Dios lo que es de Dios. Y hoy quiero que usted aprenda que el Señor sigue diciendo, sigue dándole a Dios lo que es de Dios. Y Él vino y pagó impuestos, pero también vino y enseñó que hay que pagarle al Señor lo que es del Señor. O hay que regresarle más bien. De lo que Él nos da, hay que darle un 10% para que su obra siga caminando, para que más templos sean abiertos, para que más misiones sean llevando el Evangelio. Esto es para la obra del Señor. El diezmo no se quedan ahí con el pastor, y más adelante voy a precisar algunos puntos que mucha gente cree y tiene una mala idea. Hebreos 7:5 dice, ciertamente
los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen el mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley. Es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de sus lomos, los lomos de Abraham. Pero dice el verso 8 y 9, y he aquí, ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive, y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo, también Leví, que recibieron los diezmos. Ese que recibió los diezmos de Abraham era el mismo Cristo, porque él era el sacerdote, el rey de Salem, que fue nombrado por sacerdote para siempre. Eso es lo bonito de la palabra de Dios, que un texto te lleva a un contexto para que tú no tengas un pretexto. Así de que la Biblia nos enseña que aunque la ley de Moisés, dice Corintios 9:9, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Es una pregunta que el apóstol Pablo les hace a los corintios. Pues por nosotros escribió esto, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáramos de vosotros lo material. En pocas palabras, si hay un pastor que se prepara semana a semana, si hay un líder que se prepara semana a semana para llevarte un alimento espiritual, ¿será malo que ellos participen de los diezmos y ofrendas que nosotros damos? Bíblicamente no. Bíblicamente dice, eso es justo, que ellos que se preparan, que estudian, que dedican horas al estudio de la palabra de Dios, en oración pidiéndole al Señor lo que el pueblo necesita, y no solamente la palabra, sino que alguien esté preocupado por ti, que esté orando por ti, que esté llevando al Señor en oración tu vida, tu familia, y que quiera que tú recibas lo mejor. Entonces necesitamos comprender que no está en ningún mal que nosotros permitamos que ellos vivan de esta bendición que nosotros podemos compartir. Jesús, cuando estuvo aquí, en su humanidad, tenía que ocupar recursos, tenía que comer, tenía que dormir, tenía que calzarse, tenía que vestirse, y vemos claramente cómo en este ministerio tan hermoso que él desarrolló, en una ocasión cuando había necesidad de alimentar a miles de personas, él mandó a sus discípulos a que les dieran de comer. Y luego fueron a la arca de las ofrendas, o sea, la bolsa. ¿Qué hay? Dice. Pues Señor, lo que hay no alcanza. Esta semana los diezmos estuvieron muy cortos. Las ofrendas no alcanzaron. Hay 200 denarios nada más. Y para esta multitud no alcanzaría este dinero para darles un pedazo de comida. Entonces el Señor ahí les dijo, bueno, vayan a ver qué encuentran. Y vemos claramente que trajeron 5 panes y 2 peces y el Señor los multiplicó en gran manera. Entonces quiero denotar 2 cosas aquí. Número 1, Dios siempre va a revisar lo que hay en los fondos. Pero si no alcanza, Él va a entrar con su poder sobrenatural. Pero para que Dios actúe con su poder sobrenatural, primero tenemos que traerle al Señor algo. En este caso le trajeron panes y peces. Asimismo, cuando usted está necesitando de Dios, de una bendición financiera, cuando usted está necesitando pagar deudas o salir de alguna accidente, de alguna necesidad, lo vamos a poner así, Dios lo prueba. Créale a Dios, no diga, esta semana no voy a llevar el diezmo, este mes no voy a dar el diezmo porque tengo que pagar la renta. Créale a Dios, tráigale al Señor, no le pida prestado al Señor, tráigaselo y Dios se lo va a multiplicar, porque para poder que Dios entre a actuar en su poder sobrenatural, necesita a alguien que le crea.
este chamaco le creyó y trajo su lonche, y con esos 5 panes y 2 peces multiplicó y dio a 4,000 hombres, sin contar a mujeres y niños. Entonces, cuando Él está aquí en la tierra, Él demuestra que cuando no haya recursos, lo que tengas, Él lo va a multiplicar. Pero Él quiere ver un corazón agradecido, que le crea a Dios y que participe, que comparta de lo que Dios le ha dado. En Juan capítulo 13, verso 29 dice, porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Esto fue cuando Él se rehusó a que Dios recibiera una ofrenda de olor grato. Y Él dijo, con ese dinero podemos comprarle mucha comida a los pobres. Vea, lo que quiero decir es que había dinero en el ministerio de Jesús, había un tesorero, había una bolsa que traía las ofrendas, había alguien que administraba. Y a veces el administrador como que entra en problemas, porque aquí Judas se puso en problemas, sacó su corazón y él dijo, ese perfume tan caro pudiéramos venderlo y darle de comer a mucha gente pobre. Pero el Señor le dijo, no es el dinero, ni lo que cuesta ese perfume, es el sacrificio que esta mujer está dando. A los pobres lo vas a tener toda la vida. Pero yo, dice, este hermoso perfume ha sido reservado para el día de mi muerte. Entonces es importante ver cómo el Señor nos habla tan hermoso con el dinero. Y cuando tenemos una mente cerrada, cuando tenemos una mente con prejuicios, ¿cómo le sacamos vueltas a las cosas? ¿O cómo le sacamos a razones a lo que no debe de ser? Y en el ministerio de Jesús siempre se ocupó el dinero y también siempre hubo gente que proveyera. Siempre hubo gente que le creía al Señor y le traía lo que era del Señor. En Lucas 8:33 vemos que había una mujer llamada Juana, la mujer de Chuza, intendente de Herodes, también estaba Susana y muchas otras mujeres que servían de sus bienes. Eran mujeres ricachonas, que sus maridos tenían muy buen sueldo, que tenían muy buen estatus. Ellas le daban al Señor, de sus bienes le participaban. Entonces, el diezmo debería ser para nosotros un acto de agradecimiento por las bendiciones que Dios ya nos dio. No por las que nos va a dar, no, ya nos las dio. Y en agradecimiento hay que darle al Señor. Y el Señor nos sorprende porque después de que tú hayas dado a tu padre, a tu casa, a tu empleo, a tu trabajo, dice que el Señor te va a dar 100 veces más. Y lo mejor de todo esto es que al final te dará la vida eterna. Hay que darlo con alegría, hay que darlo de corazón. Por eso el apóstol Pablo escribe a los Corintios y dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. También Cristo aclaró que el diezmo no es lo único que debemos hacer para Dios. Mateo 23:23 dice, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque diezman la menta, el eneldo, el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto no era, dice, solamente necesario de hacer. Era bueno hacerlo sin dejar de hacer lo otro. Porque hay gente que cree que porque trae diezmos, que porque trae buena ofrenda ya está bien y puede ir a hacer lo que le da su gana. No, no es así. No es más importante el dinero, no es más importante el diezmo. El Señor dice, da el diezmo, da tus ofrendas, sin dejar de ser justo, sin dejar la misericordia y sin dejar la fe. Entonces, aprendamos, este principio es para bendición y es por fe, por agradecimiento a todo lo que el Señor ya nos dio. Cuando el apóstol Pablo habla, no solamente a los corintios, a los gálatas, a los efesios, a los filipenses, hay una hermosa enseñanza del apóstol Pablo a los filipenses, cuando les dice en el capítulo 4, verso 19, mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. ¿Por qué decía esto el apóstol Pablo?
Váyase al capítulo 4 de Filipenses y ese versículo 19 que yo mencioné, váyase hasta el versículo 10 recorriéndolo y verá cómo hay 7 principios para que Dios supla todo lo que te falta. Y lo primero dice, en el versículo 10 dice, en gran manera me gocé en el Señor de que habéis revivido vuestro cuidado de mí. A veces se nos olvidó. A veces se nos olvida seguir participando en la razón de dar y recibir. A veces se nos olvida seguir bendiciendo a los que participan en la palabra, a los que nos ayudan a crecer en el Señor. Se nos olvida bendecir. Dios te pone el corazón, el sentir en bendecir a alguien, en sembrar en un ministerio y usted no, esto no viene de Dios, esto es mío, esto es asunto mío. Bueno, dice el apóstol Pablo ahí, me gocé en el Señor de que al principio, dice, me tuvieron conmigo la oportunidad de dar y ahora, dice, como que se habían olvidado, ha revivido el cuidado de mí. Entonces, número 1 dice que revivió el cuidado. Número 2 dice, he aprendido a contentarme. Contentamiento. Necesitamos estar contentos, cualquier sea mi situación. Aprenda también a tener y a no tener. He aprendido a contentarme cualquier sea mi situación, pues sé tener abundancia y sé estar en la escasez. Todos estos principios que el apóstol Pablo les da a los filipenses, ahí están del versículo 10 al versículo 19. Creo que en otro tiempo lo vamos a desarrollar con más claridad, pero ahí viene claramente 7 principios, el por qué al final dice, van a recibir todo lo que les falta conforme a sus riquezas en gloria. Así de que el Señor es bueno y nos da tanta palabra y tantos ejemplos bíblicos para que nosotros participemos de lo que el Señor nos dio. ¿Y cuándo lo vamos a hacer? Y la clave la tenemos ahí cuando Pablo le dice a los corintios, declara que va a ser el primer día de la semana, que es el domingo. El domingo, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Cada primer día de la semana guarda algo. Es el domingo, el primer día de la semana. Pablo pide perdón en otro pasaje del capítulo 12 y 13, donde dice, porque ¿en qué habéis sido menos de lo que las otras iglesias? Sino en que yo mismo, dice, no os he sido carga. Perdonadme, dice, este agravio. A veces nosotros cometemos el error de no exigirle a la gente, o de no pedir el diezmo, o de no pedir la ofrenda, porque la gente se acostumbra a no darlo. Pero cuando me encontré este pasaje, dije, ¿qué razón tenía Pablo? Y pidió perdón, disculpas por no haber exigido esta forma de bendecir, porque mucha gente se acomoda a puro, venga chipa acá, quiero, dame, necesito, pastor, líder, atiéndeme, te ocupo, pero no aprenden a dar, no aprenden a bendecir, no aprenden a despojarse. Y aquí el apóstol Pablo dice, perdónenme porque les hice un daño. Entonces es bueno que aprenda usted y que estos mensajes sean de bendición para usted. Si no era de acuerdo a esto, bueno, ya le estoy diciendo cómo la Biblia nos enseña. Si no le gusta esta palabra, pues ¿qué podemos hacer? No la podemos borrar. Hay de aquel que le quite una jota o una tilde, dice a esta palabra, porque bueno, va a tener consecuencias con el Señor. Entonces Pablo enseña a los corintios que lo demos no con tristeza, no por necesidad, sino con alegría y sencillez. Dice el verso 12, porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que uno no tiene. Entonces, no le vas a dar a Dios lo que no tienes, le vas a dar de lo que tienes. Entonces, nosotros podemos resumir lo que dice toda la palabra, toda la escritura, todo lo que hemos estado hablando con este pasaje. Hebreos 7, del 1 al 3. Cuando Abraham dio por primera vez registrado en la Biblia el diezmo, se lo dio a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué digo esto? Porque en ese momento
la teofanía de Dios, que significa la manifestación de Dios, en ese sumo sacerdote, en ese sacerdote Melquisedec, y la iglesia, que somos los descendientes de Abraham, seguimos dando los diezmos a Cristo. Vea esta escritura para que quede un poquito más claro lo que estoy hablando ahora. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, lo bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia. Eso significa Melquisedec, Rey de Justicia, y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. ¿Quién es el primero y el postrero? ¿Quién es el Todopoderoso? ¿Quién es el niño que no fue nacido, hijo no fue dado, el principado sobre su hombro? Llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. El mismo Dios que recibe por medio de Abraham en un principio los diezmos, pero fue una representación, por eso es una teofanía, es una manifestación de Dios recibiendo los diezmos, y ahora nosotros seguimos dándole los diezmos a ese mismo Dios. Por eso seguimos el mismo orden bíblico. Los diezmos seguirán siendo utilizados en la casa de Dios para sostener a los que ministran la palabra. Pues la Escritura dice: no pondrás bozal al que trilla, y digno es el obrero de su salario. Sigamos bendiciendo la obra de Dios con nuestros diezmos y ofrendas. El Señor nos recompensará, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre, según la palabra en Efesios 6:8. Voy a puntualizar rapidito algunas cosas porque el tiempo se me agotó. Número 1, los diezmos no son para el pastor. Usted los entrega a Dios y Dios le da al pastor una parte. Por eso digno es el obrero de su salario. El pastor va a tener un salario. 2, el diezmo es apartar solamente el 10% de tu ganancia. Si ganó 1,000, va a dar 100. Si ganó 3,000, va a entregar 300. Es necesario precisar esto porque mucha gente se confunde. Pero algo sí le tengo que decir: a Dios no lo vamos a engañar. Él sabe lo que nos da y Él sabe lo que le corresponde. Pero si usted es un campesino, usted tal vez no gane dinero, pero produce en la tierra, produce semilla, produce algún X producto, entonces dé el 10% del grano, como dice Deuteronomio 14:21. Indefectiblemente diezmarás de todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Otro punto que quiero precisar: si eres asalariado, del total que recibas, de lo devengado de tu semana o de tu quincena, vas a dar el 10%. Pero si tú eres un empresario, no es que de todo lo que vendas vas a dar tu diezmo. Vas a tener que apartar tus gastos y vas a dar de lo que te resta, de la ganancia que obtuviste. Eso es lo que tienes que dar. Otro punto que quiero precisar: el diezmo se debe dar donde comes el pan espiritual. Hay gente que dice: ¿y si no lo doy y voy y le compro a la viuda? ¿Y si no doy el diezmo y voy y lo invierto en una misión? Y si no, la Biblia dice: traer los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Donde tú recibes la palabra que alimenta tu espíritu, ahí es donde lo tienes que. En el altar donde se ofrecen tus sacrificios, en el altar donde tú llevas tus necesidades, ahí, hermano, ahí vaya y délo. Amigo que me escucha, ahí es donde usted tiene que invertir lo que el Señor le dio.
Todos debemos diezmar. Es otro punto que le tengo que decir. Sobre todo los que ya tenemos un liderazgo en la iglesia. Debemos ser ejemplo para los que van llegando. Todos tenemos que participar en este acto de fe para testimonio y para que Dios nos bendiga cada día más. Otro punto que voy a precisar es que el diezmo es muy aparte de tu ofrenda. Ya mencionamos que ¿qué es el diezmo? Y la ofrenda es algo voluntario que tú le das al Señor. Así de que ahí no me voy a meter ahora, luego vamos a hablar de eso. En 2 Corintios dice, por esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Entonces, si usted entrega su diezmo y lo da como ofrenda, delante de Dios no cuenta como un diezmo. Y voy a decir algo en conclusión. Dios es un Dios justo, pues nos puso una medida igual a todos. Si el Señor hubiese establecido una aportación para sostener su reino y a sus servidores, tal vez algunos representarían más porcentaje para otros. Por eso Dios estableció el 10. Y así, si gano 1,000, doy 100. Si gano 10, doy 1. Es una medida pareja, justa para todos. Entonces, es necesario decir que a Dios no le agrada que tú le tientes o que le pongas condiciones. Pero el único caso bíblico donde Dios permite que lo pruebes es en el pasaje que leímos. Y probadme ahora en esto. Yo lo voy a retar. Si usted no cree en los diezmos y prueba a Dios, nomás por probar a Dios, diga, voy a probarte, Señor. Ahí es el único lugar en la Biblia que usted se le permite tentar a Dios. Voy a dejar este tema que los veo muy serios ahora. Veo que muchos no se gozaron, pero es importante aprender este principio. Les agradezco su tiempo y el haber tomado ese lugar que ahora está para escuchar esta palabra y seguir avanzando en el crecimiento del conocimiento de la palabra del Señor. Bendiciones, pídale a su líder el PowerPoint o el PDF para que usted continúe checando las citas bíblicas. El Señor le bendiga y lo guarde. Un saludo desde Mazatlán, Sinaloa. Su hermano y amigo Salvador Páez.